Excusarse de este cariño, pedir perdón a la esposa por un afecto superior a su voluntad. Se notaba en él la abdicación del marido que vuelve hacia su mujer con el peso de una falta y teme a cada momento que le recuerde su pasado. Apareció Pepita en la puerta haciendo señas misteriosas a su madre y ésta la siguió fuera del despacho. Indudablemente, se marchaban las de Lizamendi, aprovechando la ausencia de Aresti y querían despedirse de las señoras. Al quedar solos los dos hombres, el médico se aproximó a su primo. Les dejarían solos muy poco tiempo y deseaba enterarse de la verdadera situación del millonario. Cómo vivía en su casa. Era feliz. Sánchez Morueta solo supo hablar de su mujer. Es un ángel. Un verdadero ángel. Debías ver cómo me cuida, de qué cariño me rodea. Conserva su geniecillo dominador. Pero no es más que deseo de aislarme, de tenerme siempre cerca de sus faldas. Soy otro hombre, Luis. Esta tranquilidad no tiene precio. Estoy como el que descansa después de una marcha forzada. No me atrevo a moverme. Pero, a pesar de su dicha, mostraba gran timidez, como si adivinase la fragilidad de aquella paz que le envolvía, y temiese romperla con el más leve movimiento. ¿Y aquello? Preguntó misteriosamente el doctor. Se olvidó ya por completo. El hombrón palideció como si despertase junto a un peligro e hizo un movimiento con sus manazas pretendiendo apartar en el espacio las palabras de su primo. No debía recordarle aquello. Le causaba vergüenza y repugnancia. Ya no pudieron hablar más. Entró doña Cristina, pero esta vez seguida de su hija y Urquiola. Después de despedir a las amigas, se trasladaban al despacho para sentarse en torno de Sánchez Morueta, interponiéndose entre él y el doctor, como si quisieran evitar todo contacto entre ambos primos. Debía ser esta irrupción obra de doña Cristina, dispuesta a hacer comprender rudamente al médico su deseo de cerrarle para siempre las puertas de la casa. Aresti veía los ojos de los tres, fijos en él, como si le dijeran: ¿qué haces aquí? Vete. Tú no eres de los nuestros. El millonario acogía con una sonrisa la solicitud con que se aproximaban a él, y le rodeaban como si temieran que escapase. Miraba a su primo con satisfacción. Como le querían. Como sentían la necesidad de no dejarlo solo, resarciéndole de la antigua frialdad. Oh, la familia. Hasta a Urquiola alcanzaba su gratitud. No podía permanecer indiferente con aquel muchachón que le llamaba tío a boca llena, extendiendo a él su lejano parentesco con la señora. Además le protegía en sus deseos de enfermo. Cuando doña Cristina, atendiendo las indicaciones del médico, le ocultaba los cigarros, Urquiola buscábalos, y, echando a broma la prohibición, obsequiaba al tío. Aresti sonreía ante la solicitud de acólito respetuoso con que mimaba a Sánchez Morueta, adivinando sus antojos de enfermo. La rapidez con que le ofrecía una cerilla, apenas se apagaba entre sus débiles dedos el cigarro con que le había alegrado poco antes. Doña Cristina miraba al joven, que parecía indeciso, no sabiendo cómo iniciar la realización de algo que había prometido. Al fijarse Urquiola en el libro que asomaba a un bolsillo del millonario, habló del mérito de la obra. ¿Le gusta a usted, tío? ¿Verdad que es muy profunda? Pues el segundo tomo todavía es mejor. Y antes de que el tío pudiera contestar, Urquiola se dirigió a Aresti, como si solo por él hubiese hablado del libro. Era una de las obras más notables que se habían publicado en el siglo. Las respuestas a las objeciones más comunes contra la religión, del padre Segundo Franco, un jesuita italiano, de inmenso talento. En este libro se echaban por tierra todas las mentiras de los enemigos del catolicismo.
su falsa ciencia, que no es más que soberbia, sus embustes contra la Inquisición y contra todos los grandes hechos de la fe, que se presentan como crímenes. Al que lo leía no le quedaba otro remedio que convertirse. Todo lo de la Iglesia quedaba justificado claramente en sus páginas, con esa fuerza de razonamiento que solo poseen los padres de la compañía. El que aún estaba en el error era porque no conocía el libro. Usted debía leerlo, doctor, dijo con impertinencia el abogado de Deusto. Aresti conocía la obra. Recordaba haber hojeado, cuando vivía en casa de las de Lisamendi, aquel solemne monumento de la estolidez, en el que se probaban los mayores absurdos con argumentos al alcance de cualquier vieja devota. El importuno consejo de Urquiola le irritó. Joven, dijo con gravedad desdeñosa. Hace muchos años que leo lo que mejor me parece, sin necesidad de consejero. Sánchez Morueta bajaba la cabeza para no encontrar la mirada de su primo, como si le avergonzase el descubrimiento del libro. Pasaron en silencio un largo rato. Doña Cristina y su sobrino seguían mirándose. Parecían dispuestos a hostilizar al doctor, a exasperarle, buscando un rompimiento para que no volviese más a la casa. La señora animaba al joven con sus ojos para que entablase una discusión con el médico. Urquiola habló de la gran peregrinación a la Virgen de Begoña, que preparaban todas las personas decentes de Bilbao para el mes de septiembre. Mucho había costado de organizar, pero sería una fiesta tan hermosa como la de la coronación. Un alarde de la Vizcaya religiosa y honrada que quería ser libre y volver a sus antiguos tiempos de grandeza. Aresti se había impuesto la prudencia, adivinando las intenciones de sus enemigos. Pero sentía agitarse su carácter batallador y rebelde ante el abogado, cuyas palabras le irritaban. ¿Y qué tiempos fueron esos?, preguntó irónicamente. Urquiola, dichoso por poder mostrar ante Pepita y su madre aquella oratoria ruidosa que tantos éxitos le había valido en los ejercicios literarios de Deusto. Acometió impetuosamente. Parecía imposible que un vizcaíno hiciese tal pregunta. ¿Qué tiempos habían de ser? Los del señorío. Cuando Vizcaya era independiente y estaba gobernada por los jaunes prudentes y valerosos. Cuando la mala peste del maquetismo no había aún invadido la santa tierra del árbol de Guernica. Cuando los vascos en Padura, en Gordexola y en Ochandino hacían morder el polvo a los españoles, del mismo modo que siglos después, en nuestra época, sus descendientes habían derrotado a los guiris y los ches de pantalones rojos que enviaba España para acabar con los últimos restos de sus libertades. Aresti sonrió con desprecio. Ya habían salido Padura y las otras dos batallas contra los castellanos. Dichoso país aquel, tan falto de historia que tenía que inventarla, dando la importancia de glorias nacionales a 3 miserables combates de horda, allá en los tiempos de Maricastaña. 3 contiendas a peñazos, golpes de cachiporra y de hacha, un poco mayores nada más que cualquier riña de romería. No, Vizcaya no tiene apenas historia, continuó el doctor. Y por esto posee la energía de los pueblos jóvenes. Su grandeza empieza ahora. Solo que los enemigos de lo moderno no lo ven. Su gloria es reciente y está en la ría, en el puerto, en las ruinas y las fábricas, en los buques que pasean por todos los mares la bandera de su matrícula, en el esfuerzo colosal de 2 generaciones que han trastornado la naturaleza para explotarla. Los vizcaínos que en otros tiempos iban en sus barquitos a la pesca de la ballena, valen más, para mí, que todos esos héroes cabelludos y safios que en Padura gritaban Sabelian, Sabelian Sartu, avisándose que debían herir con sus chuzos a los españoles en el vientre. Este es un país que no ha dado en los tiempos pasados más que obispos y marinos. Ahora despuntan los únicos hombres notables que puede producir esta raza con sus especiales condiciones.
Ve usted ahí a mi primo que no sueña con la gloria histórica, ni se preocupa de lo que pensarán de él en el porvenir. Pues es el verdadero héroe, el paladín moderno. Ha hecho el más por la gloria de Vizcaya con sus empresas industriales, que todos aquellos jaunes, sucios, barbudos y llenos de costras. Urquiola cayó, desconcertado ante este elogio a su querido tío, temiendo que el millonario tomase la menor respuesta como un atentado a la gloria de su nombre. Pero doña Cristina vino en su auxilio para que la discusión no quedase ahogada. No te esfuerces, Fermín. Al doctor le importan poco las santas tradiciones de Vizcaya. Lo que a él le molesta es ver a todo un pueblo rendir homenaje a nuestra santa patrona, en la que él no cree. Aresti se encogió de hombros. No le molestaba ninguna de aquellas fiestas. Eran para él espectáculos curiosos, en los que estudiaba el afán por lo extraordinario, por las protecciones ocultas que experimentan la debilidad y la ignorancia. Él daba su verdadero valor a la manifestación del próximo mes de septiembre. Lo religioso era en ella lo de menos. La gran masa inconsciente subiría al monte Artagán, con el deseo egoísta de ganarse el agradecimiento de la Virgen. Pero la dirección la llevarían los que soñaban con la independencia vasca, y los jesuitas, que insistían en sus alardes, temiendo la propaganda social de las minas y el espíritu antirreligioso de los trabajadores de la villa. Al oír mentar a los jesuitas, Urquiola dio un respingo en su asiento. Ahora se sentía en terreno fuerte. Era como si atacasen a su familia. Y miró a las dos mujeres, como invitándolas a que presenciasen el gran vapuleo que iba a dar al impío. ¿Qué tenía que decir de los jesuitas? Eran unos sacerdotes sabios, prudentes y buenos, que se sacrificaban por dirigir a las gentes hacia la virtud. Ellos, siguiendo al glorioso San Ignacio, habían contenido la infernal propaganda de Lutero, atajando la revolución religiosa, prestando a los pueblos latinos la gran merced de evitarles este contagio. Eran el brazo derecho del Papa. Los que mantenían en toda su pureza el catolicismo. Y sabios. Él mismo conocía en Deusto a un padre que hablaba 5 idiomas. Aresti le interrumpió. Yo conozco empleados de hoteles que poseen más lenguas y, sin embargo, el mundo ingrato no ensalza su sabiduría. Urquiola, herido por este sarcasmo, hizo un movimiento como si fuese a caer sobre el doctor, pero se repuso inmediatamente. Él estaba allí como apóstol. Quería aplastar al impío, de cuya ciencia hablaban con respeto muchos tontos. Y continuó su apología del jesuitismo, hablando de su fundación, como si fuese un punto de partida para la humanidad. Ya conocía él todas las calumnias lanzadas contra la orden. Mentiras de la masonería, que temblaba de cólera y miedo ante los hijos de San Ignacio. Se hablaba de la rapacidad de los jesuitas, de su codicia, de su afán por atesorar dinero. Embustes de los impíos y de ciertas órdenes religiosas, roídas por la envidia, que no reparaban que al herir a los ignacianos socavaban el más fuerte cimiento del catolicismo. A ver, ¿dónde estaban esos tesoros? ¿Quién los había visto? Y aunque los tuvieran, ¿qué? Como decía muy bien un padre de la compañía en uno de sus libros, el mundo nada perdía con que fuesen ricos, pues dedicaban su dinero a la instrucción levantando colegios y universidades. También les echaban en cara el que solo buscasen el trato con los ricos y los poderosos, educando únicamente a los jóvenes de nacimiento distinguido. ¿Y qué se probaba con esto? La igualdad es un mito de los impíos. Hasta en el cielo hay jerarquías y los padres se dedicaban al cultivo de los de arriba, de los que por su nacimiento o su fortuna estaban destinados a ser pastores de hombres, dejando la gran masa que ellos no podían evangelizar, al cuidado de los sacerdotes del clero bajo. Agarrándose al tronco estaban seguros de poseer las ramas.
Educando a los privilegiados en el santo temor de Dios, mantenían el espíritu religioso en las instituciones directoras, en los legisladores, los magistrados, los militares. Afirmando el porvenir más sólidamente que si buscaban al populacho ignorante y tornadizo, siempre dispuesto a dejarse engañar por absurdas propagandas. El populacho. Con qué asco hablaba Urquiola de la masa sin voluntad que se dejaba arrastrar por falsos sabios, de pretendida ciencia. Se indignaba pensando en la ceguera de aquel rebaño, que en los conflictos de la miseria se revolvía contra los sacerdotes y especialmente contra los jesuitas. Si surgía una huelga, apedreaban los conventos de la orden. Si al ir en manifestación por la calle veían a un cura, lo silbaban y lo perseguían. En sus mítins, cuando querían insultar a uno de sus opresores, le llamaban jesuita. ¿Qué daño podían hacer los padres a toda aquella gente que pedía aumento de jornal o menos horas de trabajo? No tenían minas ni fábricas, no eran dueños de empresas industriales, no explotaban al trabajador, ¿por qué? Pues, iban contra ellos. No era natural que dejasen en paz a los sacerdotes y se lanzaran únicamente contra los ricos. ¿A qué mezclar la religión en las cuestiones del trabajo? Y el abogado miraba a Aresti con superioridad, seguro de haberle aplastado con estos argumentos aprendidos en Deusto, sin reparar en que, por defender a sus maestros, atacaba a Sánchez Morueta. El doctor sentíase irritado por el aire de triunfador que tomaba el joven ante las dos mujeres, las cuales parecían admiradas de sus palabras. Arrojó de su ánimo todo escrúpulo de prudencia, sintió el deseo de escandalizar a su devota prima, de exponer sus ideas sin consideración alguna, cerrándose para siempre las puertas de aquella casa. Le querían echar, pero él se iría antes. Y habló con una calma, con una suavidad en la voz, que contrastaba con la audacia de su pensamiento. A él no le extrañaba que el ejército de la miseria, en sus protestas y rebeldías, se dirigiese contra los sacerdotes ignacianos, a pesar de que estos no tomaban parte directa en las empresas industriales. Eran los directores y los educadores de los ricos. Ellos daban forma a la clase superior. La moldeaban a su gusto. Los tiros de los desesperados, no iban, pues, mal dirigidos. Parecían en el primer momento caprichosos y locos, errando a la aventura, pero en realidad herían al verdadero enemigo. Los desheredados, los infelices adivinaban con el instinto de la desesperación dónde estaba la causa de sus males. La sociedad tenía por base la moral cristiana, una moral que en tiempos remotos podía ser oportuna, pero que había fracasado al contacto de la vida moderna. El hombre de hoy debe ocuparse de hacer su trabajo sobre la tierra, de modificar incesantemente el ambiente natural y social en que vive. Y el cristiano no da importancia a una sociedad por la que pasa transitoriamente y cuyos intereses no deben preocuparle, pues su verdadera vida está más allá de la muerte. 20 siglos lleva de experiencia la moral cristiana y ha dado de sí todo lo que tiene dentro. Su fracaso es visible por todas partes. Desconoce la justicia en la tierra, dejándola para el cielo. Pasa indiferente ante el derecho de los oprimidos. Queriendo consolarlos con la esperanza de que en otra vida que nadie ha visto, encontrarán satisfacción a sus dolores. Su única fórmula clara es la de la fraternidad universal. Ama a tu prójimo como a ti mismo, y sin embargo, transige con la guerra, bendice al fuerte, declara que el hombre es por naturaleza malo y corrompido, que únicamente se purifica cuando Dios le concede su gracia, y si no la tiene, si vive fuera de la comunidad santa, es el hijo del pecado, el ser diabólico al que hay que perseguir y exterminar. Urquiola y doña Cristina se miraban escandalizados. ¿Y la caridad?, gritó el abogado. ¿Y la sublime caridad de la moral cristiana?
La caridad, contestó el médico sonriendo con sarcasmo. Es el medio de sostener la pobreza, de fomentarla, haciéndola eterna. Los desgraciados la odian por instinto, al recibir sus limosnas. Evitan el buscarla mientras pueden, viendo en ella una institución degradante, que perpetúa su esclavitud. Ese es otro de los grandes fracasos de la moral cristiana. Recordaba la maldición de Jesús a los ricos, su promesa de que les sería más difícil entrar en los cielos, que un camello por el agujero de una aguja. Y, sin embargo, todos los humanos, desoyendo a Jesús, reclamaban el peligro de ser ricos. Todos se exponían sin miedo alguno a las llamas del infierno, por acaparar los bienes de la tierra. Los hombres, sin excepción, deseaban ejercer la caridad, tomándolo todo para sí, y no dando más que aquello que juzgaban innecesario o que no podían guardar. La caridad no influía para nada en el progreso de los humanos. Antes bien, era un obstáculo. No suprimía la esclavitud, no trocaba las formas de la propiedad, y en cambio justificaba y santificaba la división de los ricos y pobres. Los desdichados, en sus rebeliones, no se equivocaban al odiar una religión que exige al miserable que se resign con su suerte y no reclama de los ricos más que una caridad de la que ellos son los únicos jueces, pudiendo graduarla conforme a su egoísmo. Los desesperados veían que, así como amenguaba la fe abajo, era arriba, entre los ricos, donde la religión encontraba sus defensores, a pesar de que su Dios los había maldecido. Los privilegiados empleaban la religión como un escudo. Nada de esperar en la tierra la justicia para todos. Estaba en manos de Dios y había que ir a la otra vida para encontrarla. Mientras tanto, el pueblo podía ser feliz en su miseria con la esperanza del paraíso después de la muerte. Dulce ilusión, supremo consuelo, que los revolucionarios sin conciencia le quieren arrebatar. Así se expresaban los que tenían interés en que continuase en la tierra todo lo mismo, a la sombra protectora de las creencias. Como no habían de indignarse los infelices contra una religión que les cerraba el camino de la justicia y el bienestar aquí abajo, para no darles más que la quimérica esperanza de una justicia divina que los ricos pueden sobornar con dádivas a los sacerdotes. El cristianismo había engañado al pobre, manteniéndolo en su triste estado con la esperanza del cielo y la amenaza del infierno. Era el carcelero espiritual que sostenía durante 20 siglos el extremo de su cadena. Ya que había llegado el instante de la revuelta sucia él. Era el enemigo secular. Los demás habían crecido a su amparo. El odio a toda religión era instintivo allí donde las masas obreras despertaban. Dios era para los trabajadores el primero de los gendarmes, una especie de funcionario invisible de la burguesía, al que retribuían los ricos sus buenos servicios, levantándole viviendas, derramando el dinero a manos llenas entre los que se llamaban sus representantes. Doña Cristina abanicábase furiosamente las mejillas enrojecidas. ¡Qué horrores! Iba soltando aquella voz suave e irónica que parecía acariciarla con profundos arañazos. Ahora se arrepentía de haber provocado al impío y hacía señas a Urquiola para que no le contestase. Deseaba que se hiciera un silencio penoso, que se fuera de allí empujado por la sorda y desdeñosa hostilidad de todos. Pero el discípulo de Deusto temía aparecer vencido a los ojos de Pepita, e interrumpía al doctor con exclamaciones burlonas o con gestos escandalizados. «Está loco. Este hombre está loco». Aprovechando una pausa de Aresti, colocó la objeción que tenía preparada. Criticar era fácil. Pero ya que el doctor encontraba tan defectuosa la moral cristiana, debía decir cuál era la suya. Aresti sonrió, mirando con lástima al joven. Era posible que no lo entendiese. Aquellas cosas no las enseñaban en Deusto.
Además, una moral con todos sus preceptos, no se fabrica de la noche a la mañana como un sermón de los padres de la compañía. Bastante había hecho el pensamiento moderno en menos de un siglo. Y aún estaba en la primera etapa de su marcha hacia el infinito. Pero aún así, su moral, una moral para la tierra, sin sanciones celestes, encaminada al bienestar positivo de los humanos, tenía forma. Yo, dijo Aresti con sencillez, adoro la justicia social como fin y creo en la ciencia como medio. Urquiola rompió a reír con una carcajada insolente. La ciencia. La moderna ciencia de los revolucionarios y los impíos. Ya sabía él lo que era aquello. Y la definía con arreglo al libro de un padre famoso de la compañía. Cogiendo un catecismo del padre Ripalda y escribiendo no donde el catecismo dice sí y sí donde dice no, se tiene hecha y derecha toda la pretendida ciencia moderna. Urquiola se pavoneaba con esta definición que convertía el catecismo en centro de todos los pensamientos humanos, colocando al padre Ripalda por encima de todos los grandes hombres de la historia. Doña Cristina, creyendo que esta definición tan clara era obra de su sobrino, admiraba su talento. Pero el abogado no se fijó en esta admiración, enardecido por la proximidad de su triunfo. Allí quería él al doctor, con que la ciencia podía servir de medio e instrumento a la moral. En Deusto, aunque Aresti no lo creyera, también les enseñaban algo de la ciencia moderna. Levantaban nada más que una punta del velo que ocultaba este cúmulo de impiedades, para aplastarlas con el santo peso de las buenas doctrinas. Él conocía un poquito de la ciencia moderna, para apreciar su grosero materialismo, incompatible con todo ideal, e instrumento de toda desmoralización. El hombre era una bestia para aquella ciencia. El instinto reemplazaba al alma. Nada del Dios omnipotente que había formado el mundo. Nada de existencia espiritual después de perecer la materia. Esta vida solo tenía por escenario la tierra. Luego de la muerte un poco de podredumbre. Polvo. Nada. Como no existía otra vida, no existían castigos y todos podían hacerlo que mejor placiera a sus instintos, sin miedo a la cólera de Dios. La bestia libre y sin sanción alguna. Ya que no había que temer a los castigos, ¿para qué renunciar a la satisfacción de los apetitos? Porque imponerse privaciones respetando a los semejantes. A burlarse de nuestros antecesores, unos tontos que contenían sus pasiones por la esperanza del cielo o el miedo al infierno. Los fuertes deben aplastar a los débiles. Los débiles deben apelar a la astucia y la maldad para salvarse de los fuertes. A nadie hemos pedido venir al mundo, y nadie nos exigirá cuentas cuando volvamos a confundirnos con la tierra. El vicio es lo mismo que la virtud. El crimen y la bondad valen igual. Vivamos y gocemos todo lo que nos sea posible, sin escrúpulo alguno, ya que nadie nos ha de pedir cuentas. ¿Es esta su moral, doctor? Preguntaba irónicamente el abogado. ¿No es esto lo que se desprende de la ciencia moderna? Las dos mujeres mostraban su admiración por Urquiola con miradas de lástima al médico. Hasta Sánchez Morueta, que permanecía con la cabeza baja, como molestado por una polémica cuya intención adivinaba, levantó los ojos fijándolos con cierta extrañeza en el abogado. Aquel muchacho no se expresaba mal. Ya no le creía tan necio, y pensaba si su mujer tendría razón al elogiar sus cualidades. Aresti acogió la sarcástica descripción de aquella sociedad sin Dios, con rostro impasible. Si la religión era un freno para los apetitos y las violencias, ¿por qué la criminalidad era más frecuente en los pueblos atrasados y devotos que en aquellos otros de mayor cultura? ¿Cómo era que los mayores crímenes de la historia habían coincidido con los períodos en que el entusiasmo religioso era más ardiente?
El médico hablaba en nombre de la ciencia, para la cual la falta de moralidad y el crimen solo son resultados de la incultura o de una regresión parcial del cerebro. Además, ¿de dónde sacaba Urquiola que porque no existiese una sanción divina para la moral, porque el hombre no sintiera el temor a los castigos eternos, se había de entregar a la violencia atropellando a sus semejantes? El hombre de mentalidad desarrollada, sabía que aunque condenado por la naturaleza a desaparecer, no por esto desaparecería la humanidad de la que forma parte. Solo el ser inculto y brutal, con el egoísmo de la ignorancia podía incurrir en tales crímenes. Solo podían pensar así los pobres de inteligencia que forman la principal masa de todas las religiones. Los que no ven en el mundo nada más allá de su propia individualidad egoísta. Los que solo aman la virtud como un pasaporte para entrar en la vida eterna, y si hacen algún bien es con la idea de que giran una letra sobre el porvenir para que se la paguen con un puesto en el cielo. Quedaban aún muchos seres de una mentalidad limitada, semejante a la de los hombres primitivos, que solo se preocupaban de sus personas, o, cuando más, de sus familias. Cada uno de ellos concibe la vida como si su individualidad fuese el centro del universo, no interesándole más que lo que ve y lo que toca. Esos, en su egoísmo, tienen tal concepto de la importancia de su persona, que necesitan que ésta se perpetúe después de la muerte, admitiendo como indispensables los cielos y los castigos inventados por las religiones. El hombre emancipado por la ciencia, se preocupa de la suerte de la humanidad tanto o más que de la de su individuo. Sabe que es un componente de una familia infinita, siente la solidaridad que le liga a su especie, está seguro de que su pensamiento vivirá aún después de haberse corrompido su cerebro y no se satisface con la saciedad de sus sentidos. Tiene la inteligencia más desarrollada que los órganos animales, y sus mayores placeres residen en ella. Por lo mismo que no duda de que su organismo material ha de morir para siempre, siente la necesidad de dejar rastro de su paso por el mundo con una buena acción. En vez de querer inmortalizarse como los devotos en un bienestar celeste, deseo egoísta que ningún beneficio proporciona a los demás, desea sobrevivirse en la especie, que es eterna, procurando a ésta la parte de bienestar o felicidad a que puede contribuir con el trabajo de su vida. ¡Qué moral más generosa! El ensueño individual y egoísta de un cielo falso e inútil, lo sustituye el hombre moderno con el ideal colectivo, que está de acuerdo con su razón y le procura las más altas satisfacciones morales. Hacer el bien a los semejantes. Continuó Aresti. Sin esperanza de recompensa ni miedo al castigo, como lo hacemos los impíos modernos, los hombres del materialismo, es ser más idealista que el devoto que compra su parte de paraíso con oraciones que no remedian ningún mal de la tierra. El doctor se exaltaba, elevando su voz, al comparar la moral de las religiones y aquella moral de los pensamientos elevados y nobles que se desarrollaba al tranquilo amparo de la ciencia. Como poner al mismo nivel al egoísta crédulo que con unos cuantos sacrificios y mortificaciones cree comprarse una eternidad de alegría en el cielo, y al hombre moderno, que hace el bien sin creer en futuras recompensas, ni en el agradecimiento de divinos fantasmas, únicamente por la alegría de socorrer al semejante, por la solidaridad que debe existir entre todos los que tripulan el barco errante de la tierra. Así habían procedido siempre los grandes mártires y los genios. Era la moral de los héroes de la humanidad. En otros siglos se había mostrado aislada, pero ahora iba generalizándose. Conforme agonizaban los dogmas, como una afirmación de la conciencia colectiva. Doña Cristina y su hija miraban con extrañeza al doctor sin hacer el menor esfuerzo por comprender sus palabras. Estaba loco.
Todo aquello eran filosofías alemanas, monsergas confusas que habían inventado los impíos para ocultar su maldad, cuando tan claro y sencillo era creer en Dios y seguir lo que la Iglesia enseña. Ay, si estuviera presente el padre Pauli, que tan soberanas palizas soltaba desde el púlpito a los filósofos. Urquiola ocultó con una sonrisa de superioridad desdeñosa la turbación y desconcierto de su pensamiento ante las palabras del doctor. De aquello no le habían hablado en Deusto ni una palabra, y colérico por lo que consideraba una derrota, deseoso de salir del paso como en sus trabajos electorales, con arrogancias de valiente, lamentaba la presencia de Sánchez Morueta. De no estar el millonario, hubiera hecho la cuestión personal y en nombre de la inmortalidad del alma y de la moral cristiana, hubiese atizado unos cuantos puñetazos al impío, luciendo ante las señoras sus energías de apóstol. Aresti, arrastrado por el entusiasmo, no podía callarse. El sofisma religioso, tolerando en la tierra la injusticia sin más consuelo que la esperanza en un mundo mejor, era demasiado grosero para las inteligencias modernas. La moral no consistía, como la proclamaba el cristianismo, en achicarse, en recogerse en sí mismo, en amputar los naturales instintos, en hacerse pequeño para pasar por el camino estrecho de la gloria celeste, sino en aceptar la vida tal como es, en amarla en toda su plenitud. La vida espiritual no era el egoísmo de un individuo, sino la comunión con las aspiraciones colectivas de la humanidad. El hombre moderno no debía perder el tiempo preguntándose sobre el origen del mal o si la naturaleza está corrompida por el pecado. Las dos grandes preocupaciones de la moral cristiana. Bastábale saber que la naturaleza, buena o mala, se modifica o transforma por el trabajo. Poco importaba el origen del mal, lo interesante era combatirlo y vencerlo, sin optimismos ni pesimismos, llevando como único guía el esfuerzo continuo hacia el mejoramiento. El hombre estaba condenado a hacerlo todo por sí mismo, sin la esperanza de fantásticas protecciones. El trabajo es su ley. El oficio de ser hombre era glorioso y duro. Solo podía contar con un apoyo. La ciencia. El progreso de los conocimientos positivos, la industria y la evolución incesante de las sociedades, modificaban la concepción de la vida y de sus fines. El hombre moderno, valiéndose de la crítica, tenía una idea justa de los límites de sus conocimientos. Ni soberbias, ni desmayos de humildad. No pretendía conocer lo absoluto ni el origen de las cosas. Pero es que las religiones las conocían tan poco. Eran racionales las explicaciones de los que creían en una providencia amparadora de la injusticia, y en un plan de creación ideado por unos hebreos nómadas e ignorantes. En cambio, el hombre conocía mejor, gracias a la ciencia, el mundo que le rodeaba. Sí, no. Sabía la causa primera de muchos fenómenos, había descubierto y utilizado las relaciones que los ligan, y en vez de ser siervo de la naturaleza, como en los tiempos de barbarie religiosa, la tenía a sus órdenes, haciéndola trabajar para su comodidad y sustento. Ante él se abatían obstáculos que parecían eternos. La mecánica aprovechaba las fuerzas naturales. Modificábase la faz de la tierra. Suprimíase el espacio al acortar las distancias, y el planeta parecía empequeñecerse, haciéndose cada vez más confortable, como una habitación dentro de la cual la humanidad encontraba satisfechas todas sus necesidades. El hombre ya no quería fundar su moral sobre lo desconocido, sobre Dios, el fantasma bondadoso o terrible de la infancia de la humanidad. Tampoco podía tolerar la moral cristiana, basada en la resignación y en la abstención. Esta moral no era más que un arte de mutilar la vida bajo el pretexto de guardar sus formas más altas, o sea, las espirituales. Hay que aceptar la vida tal como es, y vivirla toda entera.
decía el médico con entusiasmo. Nuestra moral es simple y valiente. Se resigna a la compañía de los hombres, sabiendo que no existen los ángeles, y los acepta tales como son. No pasa la vida orando y contemplando lo perfecto y lo eterno, sino que arrostra el encuentro de lo malo y de lo feo y hasta los busca ya que existen, para combatirlo y triunfar de ellos. No mira al cielo, pues sabe que no lo hay. Examina la tierra que es la realidad, y en vez de tener las manos siempre juntas en el rezo, que salva el alma, empuña los rudos instrumentos de trabajo, labora, lucha, suda en su eterna batalla con el sueño por transformarlo y embellecerlo, pensando que las fatigas del presente serán buenas obras para la humanidad del porvenir. Nuestra moral tiene callos en las manos. No son, como las de la monja, blancas, suaves, con palidez de nácar, cruzadas sobre el pecho, mientras, los ojos en alto buscan a Dios. Sánchez Morueta contemplaba con admiración a su primo. Ah, tú Luis. ¡Qué hombre! Su pensamiento tímido y fluctuante sentíase arrastrado por las palabras del médico. Le entusiasmaba aquella apología de la actividad universal. Él era un sacerdote privilegiado y feliz del trabajo. Explotaba su estado embrionario, y aunque los fieles clamaban contra él, queriendo arrojarlo de la iglesia obrara, le satisfacía que la ensalzasen. La esposa apretaba los labios, palideciendo ante el desconcierto de su sobrino, el cual no podía asir muchas de las ideas del doctor. Con su instinto agresivo de mujer devota intervino en la conversación, queriendo auxiliar a Urquiola. No entiendo esa moral, dijo a Aresti con voz ruda. Nada me importa. Esa queda para sabios como tú. Nosotros, los brutos, nos contentamos con el catecismo. Pero ya que tanto te ocupas de hacer feliz a la humanidad, ¿por qué no te acuerdas de la pobre de tu mujer? Y hablaba con sorda cólera de la de Lisamendi, que muchas veces lloraba al visitarla, recordando el pasado. Se veía en una situación difícil, ni soltera, ni viuda. Eludiendo hablar de su estado, ocultándolo casi, para que nadie pudiese creer que era ella la culpable de la separación. Y doña Cristina se indignaba al decir esto. Que había de ser ella. Tan buena, la pobrecita. Tan religiosa. Una alma pura de ángel. A eso conduce vuestra moral, añadió con dureza. A hacer infeliz a una pobre criatura, buena como una santa. Aresti cayó. Parecía atolondrado por la injusticia del ataque. Él, convertido en verdugo de un ángel. Y aquel ángel era su mujer, y Cristina le echaba en cara su crimen después de haber visto la aspereza humillante con que le trataban las de Lisamendi. Prefirió acoger en silencio el ataque, sin más protesta que un encogimiento de hombros. Pero la de Sánchez Morueta no quería verle así. Una voz lanzada, sentía un deseo nervioso de insultarlo, de dar pretexto para un rompimiento ruidoso y que no volviese. Ya que no crees en nada de la religión, dijo tras una larga pausa, con una sonrisa dulce que daba miedo. Tampoco creerás en Jesús, que es para ti nuestro divino Redentor. Con qué alegría habló Aresti, lentamente, con voz suave e incisiva, como si quisiera que cada palabra suya fuese una bofetada sobre aquellos ojos azules que le miraban con desprecio. Jesús fue un gran poeta de la poesía moral. Yo amo su recuerdo con la ternura de la compasión, viendo la inutilidad y el sarcasmo de su sacrificio. Sus sucesores han trastornado sus doctrinas, explicándolas y practicándolas al revés. Su asesinato fue una conspiración de las autoridades constituidas, gobernantes, ricos y sacerdotes, los mismos que hoy son sus devotos y explotan su recuerdo. Doña Cristina púsose de pie con nervioso impulso. Había escuchado las explicaciones sobre
la moral, para ella confusas, guardando cierta calma, a pesar de que adivinaba ataques al cielo y a Dios. Pero esto de ahora iba contra Jesús. Y la indignaba, más aún que si hubiesen negado su existencia, aquello de llamarle poeta. El Hijo de Dios un poeta. Para una millonaria era este el más refinado de los insultos. ¿Has oído, Pepe? Gritó mirando a su esposo. ¿Y tú consientes estas atrocidades en tu casa? Los ojos tímidos de Sánchez Morueta iban de su mujer a su primo, como asustado en su interna somnolencia por el inesperado choque. Me voy. Siguió gritando. Doña Cristina al ver la indecisión de su esposo. No quiero escuchar más a este hombre. Y dirigiéndose a Pepita, añadió. Niña, vámonos. Bastantes atrocidades has oído. Dale gracias a tu padre, que te permite aprender en casa cosas tan horribles. Las dos mujeres salieron del despacho. Urquiola se levantó, dudando un momento entre seguirlas o acometer al doctor. Aquel era el momento de presentarse como un paladín de la fe, de hacer la cuestión personal en nombre de Jesús y que se tragara el médico a puñetazos aquello de poeta, que no le indignaba a él menos que a doña Cristina. Pero le inspiraba gran respeto la presencia del millonario, temía disgustar al tío y acabó por marcharse en busca de las señoras. Quedaron largo rato Aresti y Sánchez Morueta, con la cabeza baja, como anonadados por el incidente. El doctor fue el primero en romper el silencio. Pepe, adiós, dijo con voz triste, abandonando su asiento, y tendiendo una mano a su primo. Yo no te pregunto como tu mujer, y tú consientes eso. Al fin es tu esposa y con ella has de vivir. No te vayas así, exclamó el millonario con ansiedad. Seguro que estás enfadado. Adivino que no vas a volver. No riñas conmigo. Cristina es así, ¿y qué voy yo a hacerla? Tú mismo lo has dicho. La familia. La paz de la casa. Ella es buena y me quiere. Pero tiene esas ideas y a las mujeres hay que respetárselas. La verdad es que tú también has estado fuertecito. Adiós, Pepe. Volvió a repetir el médico, abandonando aquella manaza que ahora caía débil y sin voluntad. Que seas muy feliz. Pero nos veremos, ¿eh? Vendrás a verme al escritorio. Esto pasará. Ya sabes que otras veces también habéis regañado. Adiós, adiós. Y el doctor Aresti, sin escuchar a su primo, que le seguía formulando excusas, salió de allí, con la convicción de que dejaba muerto a sus espaldas todo su pasado. De que acababa de romperse aquel parentesco fraternal y perdía lo último que le restaba de su familia. A mediados de agosto se inició una agitación de protesta entre los obreros de las minas. Los contratistas de Gallarta, al reunirse por las noches con el doctor Aresti, hablaban de los síntomas de rebelión en las aldeas de la cuenca minera. En la arboleda los peones clamaban contra las cantinas, afirmando que los capataces eran los verdaderos dueños, y que el obrero que no se surtía de víveres en ellas era despedido del trabajo. En Pucheta, que era donde vivían los más levantiscos, habían ido a navajazos un día de paga, por negarse dos trabajadores a satisfacer su deuda en la tienda de un protegido de los contratistas. Se hablaba de un gran mitin en la Plaza Mayor de Gallarta, al que asistirían todos los mineros para acordar la huelga, en vista de que no era admitida su petición en favor del pago semanal. Desde el kiosco que ocupaba la música los domingos, hablarían los amigos del pueblo, aquellos obreros de Bilbao emancipados del yugo de los patronos, que se dedicaban a la propaganda de las doctrinas socialistas y a la organización de las fuerzas obreras. Y mientras llegaba el momento de la rebeldía, los representantes del partido en la cuenca minera, que eran en su mayoría taberneros, derramaban en la irritada masa el consuelo del alcohol y de las teorías revolucionarias.
El Malord, en la tertulia de los contratistas, hablaba, con alarma, de los pinches de las minas. Aquellos diablejos que llevaban el cuchillo en la faja, y a los que no se atrevían a maltratar los peones por miedo a sus venganzas de gato, le infundían mucho miedo. Ellos eran la vanguardia ruidosa de todas las huelgas, comprometiendo a los hombres con sus audacias, haciéndolos ir más allá de lo que se proponían. Algunas veces habían osado apedrear de lejos a la Guardia Civil, cuando en vísperas de revuelta paseaba sus tricornios por los caminos de la montaña. Ahora, el Malord hablaba con terror de frecuentes robos de dinamita en los depósitos de las canteras. Los cartuchos debían ocultarlos los pinches en previsión de lo que ocurriera. Buena se iba a armar. Al atrevimiento de los muchachos había que añadir la cólera estrepitosa de las mujeres, que hablaban de arrojarse en fila sobre los rieles de los planos inclinados y de los ferrocarriles, impidiendo toda circulación de mineral para que se generalizase la huelga hasta la ría, y se cerrasen las fundiciones, y el puerto se llenara de buques inactivos esperando una carga que no llegaría nunca. Esto se pone feo, don Luis. Suspiraba el admirador de Inglaterra. Esto va a ser la muerte de las minas. Para darse cuenta de lo crítico de la situación, bastaba ver que los peones gallegos tomaban el tren y se iban a su país. Aquellos hombres eran capaces de rebelarse por su interés personal. Pero apenas presentían protestas colectivas, escapaban asustados hacia su país. Las huelgas les olían a política, a algo peligroso en que no debían mezclarse los pobres. Y avisados de la bronca que preparaban los compañeros, deslizábanse prudentemente hacia su tierra, con el propósito de volver cuando todo pasase, aprovechándose entonces de las ventajas que los otros pudieran conseguir. Pero, malditos, exclamaba el doctor, oyendo al Malord y a otros contratistas. No es justo lo que piden. Que menos pueden reclamar que el cobro semanal y comprar su alimento donde mejor les convenga. Los contratistas torcían el gesto, excusándose en la inercia de las costumbres. Eran los señores de la villa, los mineros ricos, las empresas extranjeras, los que debían dar el ejemplo. Ellos a lo antiguo se atenían. Además, el miedo a la huelga no causaba gran impresión en el fondo de su ánimo. Por grande que fuese el paro en el trabajo, poco perderían. El mineral no iba a desaparecer en las canteras. Aguardaría a que fuesen a arrancarlo, si no en un mes, al siguiente, y si no al otro. Tenían para vivir, y se rendirían antes que ellos los que necesitaban el jornal para no morirse de hambre. El cura don Facundo se indignaba, no como contratista, sino como pastor del rebaño rebelde. No había religión, cada vez se entibiaba más la fe, y así andaba todo de perdido. La propaganda diabólica de los obreros de Bilbao había llegado hasta la gente sencilla y sufrida de la montaña. Ya mueren aquí las gentes sin llamarme, tan tranquilas, como si fuesen perros. Exclamaba indignado. Cada vez hay menos entierros. Ya van al cementerio sin acordarse de don Facundo, escoltados por centenares de badulaques que se pirran por molestar a la iglesia asistiendo a eso que llaman actos civiles. Señores. Entierros civiles en las encartaciones. ¿Quién podía figurarse que veríamos esto? Y el cura insistía en lo de los entierros, como si de todos los actos de hostilidad o indiferencia para la religión, fuese este el más escandaloso y que más profundamente hería su pudor de sacerdote. A pesar de la agitación obrera, los amigos de Aresti sentíanse atraídos por otro asunto, del que hablaban con gran interés en sus francachelas nocturnas. Existía pendiente una apuesta ruidosa, en la que se interesaban todos los notables de Gallarta. El chiquito de Siérvana, el
barrenador famoso, había recibido una especie de reto de un desconocido de Guipúzcoa, para que midiese sus fuerzas con él. El encuentro debía verificarse en Azpeitia, el centro de las fiestas vascas. Los ricos de allá hablaban con desprecio de las gentes de las minas, como si no fuesen capaces de tomar parte en la apuesta, presentándose en Azpeitia al lado de su barrenador. Los contratistas de Gallarta gritaban enardecidos. Vaya si irían. Y menuda paliza les aguardaba a los guipuzcoanos pretenciosos. Atreverse con el chiquito de Siérvana, que era la gloria más grande de las encartaciones. Miles de duros. ¿Apostarían ellos contra las pesetas que pudieran ofrecer aquellos rurales de Guipúzcoa, que vivían del miserable cultivo de la tierra? Y en sus reuniones nocturnas acordaban los detalles de la apuesta, con arreglo a lo convenido por cartas y hasta por mensajeros, con los lejanos enemigos. El próximo domingo sería la lucha en la Plaza Mayor de Azpeitia. Marcaban el número de perforaciones que los dos barrenadores harían en la piedra y la duración de la apuesta. Olvidaban las minas y el malestar de los obreros, para no pensar más que en este desafío de destreza y vigor. Era la apuesta más famosa de cuantas habían concertado aquellos hombres, en su afán de arriesgar al dinero que con tanta facilidad llegaba a sus manos. En esta lucha se interesaba el espíritu de clase y el patriotismo. Vizcaínos contra guipuzcoanos. La gente de las encartaciones contra aquellos patanes que intentaban comparar sus burdos barrenadores de las canteras de caliza con los de las minas de hierro, que eran casi unos artistas. Al aproximarse el día de la lucha, mostraban los contratistas los fajos de billetes de banco, con los que habían de anonadar a los pobres cuitados de Guipúzcoa. El chiquito de Siérvana era vigilado y mimado como si fuese una tiple hermosa. No iba a las minas, y acompañaba por las noches a los contratistas, preocupándose todos ellos de lo que comía y bebía. ¿Cómo va ese valor? Le preguntaban tentándole los brazos duros y elásticos, que parecían de acero, pasándole las manos por el pecho con una suavidad casi femenil, golpeándole el tórax y complaciéndose en su resonancia, que revelaba salud y vigor. Y el chiquito se dejaba agasajar con sonrisa de ídolo, irguiendo su pequeño cuerpo de músculos recogidos y apretados, mientras los admiradores aspiraban al examinarle el olor agrio de sus sobacos sudorosos como si fuese un grato perfume. Ganaría, como siempre. Y mientras llegaba el domingo, con su estruendosa victoria, lo atiborraban de alimentos y le hacían beber champagne, mucho cordón rouge, como si el vino de los ricos afirmase de antemano su superioridad sobre aquel rival que solo conocería la dulzona sangardúa de sus montañas. Los contratistas obligaron al doctor Aresti a que les acompañase a Azpeitia. Ellos no gozarían la victoria por completo de no presenciarla su ilustre amigo. Y el doctor, que habituado al afecto de aquellos admiradores rudos y entusiastas, no podía separarse de ellos, acabó por ser de la partida. En fuerza de oírles hablar de la apuesta sentía interés por ella. Era el único que dudaba del triunfo. La gente de Azpeitia debía conocer el trabajo del chiquito. Los de Gallarta, en cambio, no sabían quién era aquel contendiente desconocido. Cuando la gente de Azpeitia iniciaba el reto, estaba segura indudablemente de la superioridad de su barrenador. Aquello parecía una encerrona. Había que ser prudentes. Pero los amigos del doctor le contestaban con risas. Dejarse vencer el chiquito. Y como prueba de su confianza, enseñaban de nuevo los fajos de billetes. Más de 50.000 duros iban a apostar entre todos, si es que los de Azpeitia tenían redaños para hacerles cara. Había que correrles, echándoles el dinero a las narices. Así aprenderían a no ir otra vez con retos a los bilbaínos de las minas. La partida, el domingo al amanecer,
fue casi una expedición triunfal. El chiquito había salido el día antes con varios de sus admiradores para estar bien descansado en el momento de la apuesta. Los que llegaron después con el doctor eran los más respetables, y llevaban con ellos el convoy de la expedición, enormes cestos de fiambres encargados a los mejores. Restaurante de la villa, cajones de champagne, cajas de cigarros. Ellos mismos, al repasar las vituallas, alababan su previsión. Solo en Bilbao se sabía comer. Lo demás era tierra de salvajes, país de pobreza donde moría uno de hambre o de asco, aunque fuese persona de las que tienen cartera. Los mineros ricos hicieron en Azpeitia una entrada de invasores. Había comenzado ya la fiesta con las apuestas de bueyes, y una muchedumbre de caseros y de gentes del pueblo se agolpaba y estrujaba en la plaza y las calles inmediatas. Aquellos hombres de largas blusas y boinas mugrientas, apoyados en fuertes garrotes, miraban con asombro.